Ante 3 minutos para responder. Bueno, mira, Fran, le voy a decir una cosa. Usted creo que dijo Lucas 16:23 o Mateo 16:23, algo así. O Lucas 16:23. Mira, le voy a decir una cosa. Ok, mira. Vuelvo y repito por tercera vez. La Iglesia Católica enseña oficialmente de que el infierno no es un lugar, es un estado del alma. ¿Qué tipo de estado? Pues de condenación, de tormento. En otras palabras, el cielo, el infierno es estar separado de Dios por toda la eternidad en un fuego sobrenatural, no un fuego natural, no como el fuego que quema la madera, no. El fuego del infierno es un sufrimiento espiritual sobrenatural. Está separado de Dios, eso es el infierno. Dios no va a crear un lugar de tormento, porque si Dios creara el infierno sería un lugar maldito y Dios es omnipresente, Dios tendría que estar en un lugar maldito y Dios por su santidad no puede estar en un lugar maldito y nada malo puede salir de la mano de Dios, por eso el infierno no puede ser un lugar. Él vive en Venezuela. No, no lo sé. Cristo es la sabiduría, pero ahí no dice. Me entregaste el debate con el alma manera, ya te expliqué. Wow, silencio total. Construcción gramatical neutra. ¿Por qué no salen a predicar ustedes? Dejo de ser católico. Pero eso está tremendo. Bueno, yo quería comenzar este debate o mi introducción recordando lo que dice 1 Juan 4:18, que el amor verdadero echa fuera todo temor. Muchas personas viven con miedo, pensando en lo que va a suceder después de la muerte, correcto, y de todas las denominaciones. Inclusive a mí como testigo de Jehová, a pesar de que yo conozco la Biblia, todo ser humano quiere vivir y morir le da temor, ¿verdad? Entonces, algunas personas también viven con un temor mórbido, porque además de que saben que la muerte es algo malo, lo relacionan siempre con algo malo, la Biblia lo hace, y piensan que el lugar donde van, dependiendo de sus actos, bueno, pudiera ser un lugar tormentoso, un lugar donde van a sufrir por la eternidad. Entonces eso da miedo, a cualquier persona le da miedo, y más aún que como la forma en cómo lo reflejan la mayoría de las religiones, ¿verdad? Tanto evangélicas como católicas, las imágenes a veces son un poco grotescas, ¿verdad? Y da un poco de temor. Pero sin embargo, fíjense lo que dice la Biblia, es algo, a mí me resulta un poco hermoso, ¿verdad? Un texto bien conocido, de hecho lo puedo leer, lo puedo citar sin leerlo, que es Juan 3:16, que dice: porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que ejerza fe, todo el que tenga fe, todo el que crea en Él, todo el que practique la fe en Jesús, no sea destruido. Así lo dice mi traducción. Yo sé que quizás en la traducción católica va a decir no sea perdido, ¿verdad? La mayoría de las traducciones que yo he examinado, bueno, ponen ahí el término que no se pierda, dice al final, ¿verdad? Pero fíjense algo interesante, ¿no? Que perdido y destruido no necesariamente cuando yo lo leo, yo lo entiendo de la misma manera, ¿verdad? Pero entonces fíjense, ¿por qué en mi Biblia se traduce destruido? Bueno, fíjense que el término griego que se emplea en ese texto, ¿verdad? Que quería comenzar aquí compartiéndoles en pantalla, la interlineal, dice lo siguiente. Voy a poner aquí para que puedan corroborar lo que yo estoy diciendo. Rodrigo, me dice si se ve, por favor. Sí se ve. Ok, gracias. Bueno, fíjense que el término destruido, fíjense, este ente lineal ya de por sí lo traduce así, ¿verdad? Se ha destruido. Pero eso no es lo que me interesa, fíjense, es el término en base es apolumi. ¿Ves? Aquí creo que dice apoletai, ¿verdad? Disculpen mi griego, yo no sé leer griego. Y el diccionario, bueno, apolumi, dice que significa destruir completamente, ¿verdad? Perecer, perder, literalmente o figuradamente, destruir, matar, morir, perder, perdido, perecedero, perecer. Entonces, eso es lo que... ajá.
Eso es lo que significa el término apulumi, que está empleado en Juan 3:16. Ese es el destino que le espera a las personas que no mueran en la gracia o no practiquen, ¿verdad? La voluntad de Cristo, lo que Cristo enseñó, correcto. Y fíjense, con respecto al tema de este debate del infierno, yo quería leer directamente de la página oficial lo que nosotros entendemos como el infierno. Fíjense, nosotros no negamos la existencia del infierno. Lo que negamos es lo que se enseña sobre el infierno, porque el término infierno es la traducción de la palabra griega Hades, ¿verdad? Al latín, cuando lo llamamos al latín, es infernus. Y si latinizamos la palabra, queda como infierno en nuestra Biblia. Entonces, vamos a ver qué es lo que enseña la página oficial bajo su tema. ¿Es el infierno un lugar donde la gente sufre? Bueno, dicen que no, ¿verdad? De plano comienza diciendo que no. Algunas Biblias antiguas usan, bueno, esa palabra infierno para traducir de los términos de los que ya hablé. Estas simples palabras se refieren al lugar simbólico, fíjense esta expresión, lugar simbólico donde descansan los muertos, es decir, la tumba. La Biblia indica que quienes están en la tumba no están vivos, sino que no existen. Los muertos no son conscientes de nada y no pueden sentir dolor. Dice Eclesiastés 9:10 que no hay conocimiento ni sabiduría, ¿verdad? Ni pensamientos en el infierno, el lugar a donde vamos. Digo infierno porque, como ya dije, es la traducción de los términos originales. Entonces, de hecho, la forma en cómo normalmente se representa el infierno, que es un lugar tormentoso, de sufrimiento, lleno de llamas, bueno, la Biblia descarta esta idea de que sea así, porque en Jeremías 32:35 se habla de cuando los israelitas hicieron pasar a sus hijos por el fuego. Dice que eso era algo detestable a los ojos de Dios, quemar personas vivas. Era algo detestable. Eso, Jeremías 32:35. Entonces esa idea del infierno, como lo presentan en las imágenes, como Dante, por ejemplo, va en contra de lo que el mismo Dios dice. Si fuera así, no debería parecerle tan detestable a Dios, puesto que ese es el destino que Él supuestamente le implantó a los que no murieran bajo la gracia, correcto. Y fíjense, muchos siervos de Dios murieron, ¿verdad? Teniendo una esperanza de vida eterna, pero sin embargo esa esperanza actualmente no se ha realizado en ellos, por lo que la Biblia indica. Aunque este tema no tiene que ver con la resurrección, bueno, muchos fieles están esperando lo que se cumpla, ¿verdad? Del pasado, que se cumpla en ellos lo que dice Juan 3:16, es decir, que Dios le dé el galardón de vivir para siempre, a diferencia de la destrucción, como dice los términos citados, ¿verdad? Bueno, fíjense que muchos siervos del pasado, por poner un ejemplo, Job, por las cosas que estaba viviendo en este plano, murieron sus hijos, perdió su negocio, perdió su salud, su esposa hasta le deseaba la muerte, habían amigos de él que lo acusaban falsamente, entonces llegó un momento en el que él deseó la muerte, ¿verdad? Como una salida. Muchas personas ven la muerte como una salida precisamente porque no quieren sufrir, ¿verdad? Es que de hecho la muerte para algunas personas puede resultar eso, una salida al sufrimiento al que están padeciendo. Y de hecho, algunas personas piensan, bueno, entonces si no hay infierno, si no hay un tormento, entonces los malos no van a tener un castigo. Bueno, pero es que a veces las personas son un poco sádicas como quieren pensar en la justicia divina de Dios. Porque fíjense, una persona a veces, no sé si ustedes han visto noticias que a veces una persona no la matan de un tiro, sino que la matan de 100 tiros y después la queman o la pican en pedazos y juegan con las partes, ¿verdad? Y aquí en Venezuela se ve bastante de eso. Entonces, oye, pero si ya con un tiro una persona muere, ¿por qué es una cosa tan sádica, ¿verdad? Entonces parece algo maquiavélico. Los nazis metían personas en caldera, en cámaras de gases, ¿verdad? Una cosa sumamente sádica. Durante el tiempo de la Inquisición, la forma en cómo se mataba a la gente era bastante cruel. Las estiraban, las ponían al revés, las picaban por sus partes íntimas,
cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Como castigo. Entonces son cosas que se entienden como sádico, pues. Entonces, ¿por qué pensar que Dios también tiene una mentalidad como esta, de que los que no hicieron su voluntad o estuvieron como enemigos de él, entonces los va a estar torturando durante la eternidad? ¿Saben lo que es la eternidad? Si de por sí aquí uno sufre bastante y hay personas que piensan en la muerte como una salida, imagínense por la eternidad. Wow, eso es algo sádico. Pero entonces, ¿no les parece suficiente la muerte? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto al castigo para las personas malas? Bueno, dice que es la muerte, simplemente eso. No dice más allá. Entonces no hay por qué pensar de que Dios tenga una mente similar como a la nuestra, de torturar a una persona. Fíjense, la ley mosaica para los pecadores decía que pie por pie, diente por diente, ojo por ojo, mano por mano, alma por alma. Eso es lo que decía la ley mosaica. Es decir, todo castigo es equivalente al pecado cometido. No hay ningún pecado en la actualidad que se pueda cometer que sea equivalente a vivir eternamente sufriendo. Esto va contra la Biblia. Polvo eres y al polvo volverás. Ese fue el castigo que Dios le implantó a los primeros seres humanos que pecaron, Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, pensar más allá de eso, bueno, ya sería poner aquí a Dios como en el plano de nosotros, los seres humanos, en la forma como maltratamos a nuestros semejantes por las cosas que han hecho. Entonces, la justicia de Dios es simplemente dejarlos en el olvido, apartarlos de él. Es decir, no van a tener derecho a ver la vida, como dice Juan 3:16. Eso es lo que Dios enseña en las Escrituras, eso es lo que los testigos de Jehová enseñamos. Entonces no estamos negando la existencia del infierno, porque los muertos van a un lugar simbólico, un lugar de inexistencia, de inactividad, que traducido al latín, bueno, es infernus, ¿verdad? Y como sale en las Biblias, bueno, infierno. Nosotros no utilizamos el término infierno, nosotros traducimos directamente del griego y del hebreo. Por eso no usamos la expresión infierno, porque la expresión infierno viene de la Vulgata y todas estas traducciones en latín. Entonces, bueno, eso es lo que quería ver. ¿Cuánto tiempo me queda? 4:23. Ok, me quedan 4:23. Bueno. Otra cosa que quería mencionar sobre el infierno. Bueno, si es un lugar simbólico, ¿verdad? Donde van a estar todos los malos, es porque realmente el lugar como tal no tiene una dimensión o es un lugar definido, como por ejemplo el cielo. El cielo sí es un lugar definido, un lugar invisible donde está Jehová con sus ángeles, con Jesucristo y demás. Correcto. Pero sin embargo, a diferencia del infierno o el Seol o Hades, bueno, si es un lugar simbólico, no es un lugar definido como tal, pero se habla de él como si lo fuera, porque en algún lugar tienen que estar los muertos. Entonces se habla de forma simbólica de ese lugar a donde van los muertos, ya sea de forma perpetua, ¿verdad? Porque no estén en la mente de Dios inscritos en el libro de la vida, o de forma definida, hasta que llegue el momento en que Cristo venga y levante a los muertos que han muerto en gracia, pues los resucite, como dice Juan 3:16. Entonces, ese es el estado actual de las personas que van al infierno. Es un lugar simbólico de descanso donde las personas no están ni sintiendo ni padeciendo, no están absolutamente ningún tipo de actividad. Eso es lo que yo quería exponerle con respecto a lo que creemos los testigos de Jehová con respecto a este tema. Entonces no hay por qué tener un temor mórbido. El temor que nosotros debemos tener a Dios es un temor de reverencia, de no hacer algo que vaya en contra de su santa y divina voluntad. Primero es Juan 4:18. Esperando y aguardando el hecho de tener la vida eterna, a diferencia de quienes no, que van a ser destruidos, apulumi, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que quería destacar en cuanto a mi exposición. Lo voy a dejar hasta aquí. Ahora 2 minutos 17 segundos. Ok, entonces lo dejas así. Sí. Ok. Bueno, vamos a organizar entonces. Ay. Un segundito. Aquí muevo esto un poquito. Ya. Bueno, voy a empezar a partir de ahora. Bueno, resulta que en la Biblia hay varios tipos
de palabras que se refieren al infierno. No es solo una, no es solo el Hades, sino también hay Gehenna. Sí, hay otros términos que vamos a ver a continuación, el Tartarus. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el infierno y cómo lo define la Iglesia Católica? Es un lugar, bueno, es un estado o un lugar espiritual, que es lo mismo, de tormento eterno. ¿Por qué una persona va al infierno si Dios es bueno? ¿Por qué va a someterse a un tormento eterno? Simplemente porque la persona voluntariamente rechazó el amor de Dios. Y al morir no puede soportar ese amor porque él lo rechazó. Y como el espíritu es eterno, no es destruido, miren, de hecho, fíjense que los animales no tienen un alma inmortal como nosotros, y se los voy a mostrar leyendo Génesis capítulo 3, rápidamente, ves 3, voy a utilizar la Biblia Jerusalén. Ok, capítulo 2, perdón, Génesis 2, y dice así. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. O sea, le dio su aliento de vida. Ese aliento es indestructible porque es de Dios. ¿Cómo puedo comprobar eso? Mire, acá dice, cuando creó los animales en el mismo Génesis 2, se lo voy a leer más adelante en un segundito. Dice así. Ok. Y Yahvé formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba. ¿Sí ven? Igual que el hombre, los animales fueron formados del suelo, de la tierra. Pero ¿cuál es la diferencia? Al hombre le insufló su aliento de vida, a los animales no. Entonces, como el espíritu es inmortal, tiene que estar en algún estado o lugar espiritual. ¿Por qué hablamos de lugar espiritual? Pues porque el espíritu no ocupa un espacio, ¿sí? Un espacio físico, pero tiene que ser un lugar espiritual. Bueno, ahora, hay distintos tipos de infierno, como les estaba diciendo. Miren, por ejemplo, en 1 Pedro 3:19 dice que en el espíritu Jesús también fue a predicar a los espíritus encarcelados. Este es un tipo de infierno, ¿ok? Ahora, ¿qué otros infiernos hay? Bueno, está el Gehenna, el Tártaro, como se los dije, y el Hades. Vamos a diferenciarlos claramente, ¿ok? Bueno, dice así: se puede equiparar el Gehenna, vamos a empezar con el Gehenna, se puede equiparar con el fuego eterno que fue preparado originalmente para el diablo y sus ángeles, y el lago de fuego del Apocalipsis, donde son arrojados la muerte y el infierno después de la resurrección y el juicio de los impíos. Gehenna se convierte en un lugar de castigo final y el fuego eterno, ¿ok? O sea, es el lugar de castigo final, el Gehenna, distinto al Hades, que es un lugar de castigo transitorio. O sea, transitorio porque va a funcionar hasta la resurrección, donde va a ser el juicio final. Y de ahí, del Hades, pasan al Gehenna, que es el lugar definitivo, o el estado definitivo. Dice así, Mateo 25:40, el rey les dirá, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, dice el 41, dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí nos está hablando de el Gehenna. Y pongan atención, ¿qué es lo que dice? Del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, ¿qué es el Gehenna? Un fuego eterno.
Está apartado inicialmente para quiénes, para el diablo y sus ángeles. Ok. Ahora devolvamos un poquito el cassette y vamos a Mateo 5:22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, o sea, al Gehenna. Ahora, el 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo echado al infierno, al Gehenna. ¿Ok? El 30 dice, 5:30 también dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Marcos dice lo mismo, Marcos 9, 43, 45 y 47. Pero en el 48 agrega algo. Eso los voy a leer rapidito. Marcos 43, 45, 47. Dice, y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos. Ir al Gehenna, al fuego que no se apaga. Fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado al Gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más te vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ser arrojado al Gehenna. Dice el 48. Donde su gusano no muere y su fuego no se apaga. Gehenna, bueno, hace énfasis, bueno, eso ya lo vamos a ver de dónde viene el Gehenna y el tártaro y todos estos significados. Bueno, también tenemos Mateo 10:28 que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo, que es el Gehenna. O sea, el 28 nos dice que puede llevar a la perdición. ¿Qué palabra es esa? Esa palabra es apolumi. Apolumi en el diccionario Strong es la C622. Es más, se las voy a mostrar en este momento. Denme un segundo. Vamos a mostrar el diccionario Vine brevemente. Miren, aquí está el término. Perder, voz media, sucumbir, perecer, desaparecer, morir, desvanecerse. Diccionario Tugi, ¿ok? Mire, dice perder, destruir, matar, sacrificar. Esto es en el término, pues, en tiempo perfecto, ¿ok? En voz media, sucumbir, perecer, irse, desaparecer, desvanecerse. ¿Qué nos dice el diccionario Strong? De G575, la base de G3639, destruir completamente, reflexivamente, parecer o perder. Perder, ojo, por eso está traducido en la Jerusalén perdición. Literalmente o figurativamente, destruir, matar, morir, perder, perdido, perecedero, perecer. ¿Por qué dice que es perder? Porque precisamente este es el término apolumi que se utiliza para la moneda perdida. ¿Ok? Para la oveja perdida, la oveja apolumi, ¿sí? La que se le perdió al pastor y fue a buscar. Utilizan perdida. No dice la oveja exterminada, la oveja desaparecida para siempre. No dice la moneda desaparecida para siempre. Al contrario, la moneda apareció después de estar apolumi. ¿Ok? Entonces vemos que esta destrucción no es un estado total, no es una desaparición total, sino es transitiva, precisamente porque la moneda perdida apareció, ¿cierto? La oveja perdida, la oveja apolumi, también apareció. No dice que fue destruida. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a seguir con los textos bíblicos. Lucas 12:4 y 12:5 dice lo siguiente.
Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene el poder para arrojar a la gehenna. Sí, os lo repito, temed a este. ¿A quién? Al que pueda arrojar al gehenna, a un lugar. Estamos utilizando la Biblia de Jerusalén porque utilizar la latinoamericana, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia de nuestro pueblo, incluso hasta la Reina Valera, bueno, sobre todo estas tres primeras que mencioné, que dos son católicas, una es interdenominacional, estas no son traducciones, son paráfrasis, o sea, parafrasean lo que dice el texto, pero no es una traducción literal, por lo tanto no es debido utilizarlo porque no es una buena fuente. Y la Reina Valera, igual que la CIO San Miguel, igual que la Torres Amat, se basan en la Vulgata latina, o sea que es una retraducción. Entonces eso pierde fidelidad. Por lo tanto, utilizamos una Biblia que sea de estudio científico bíblico, que vaya directamente a los textos en hebreo en el Antiguo Testamento y al griego koiné en los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. Muy bien. Santiago 3:5, miren lo que dice, y el 6. De la misma manera, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo puede jactarse de hacer grandes cosas. Miren cómo una pequeña llama basta para incendiar un gran bosque. El 6. También la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo y enciende, y encendida por el mismo infierno, por el mismo gehenna, hace arder todo el ciclo de vida humana. Estas son entonces las citas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento referidas al gehenna, que es, vuelvo y repito, un lugar definitivo, ¿ok? También se le llama la muerte segunda. Y ahora vamos al infierno transitivo, aquel que funciona antes del juicio final, que es el Hades. Es el lugar que se recibe, en el que se recibe a los impíos durante el periodo entre la muerte y la resurrección. Miremos, por ejemplo, Mateo 11, 20 al 23, dice: entonces Jesús se puso a maldecir a las ciudades en las que había realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque en Tiro y en Sidón, si se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que el sayal y ceniza se habrían convertido. Pero os digo que el día del juicio habrá menos rigor para con Tiro y Sidón para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Entonces, Jesús manda al Hades a Cafarnaúm. Lo mismo entonces vemos en Lucas capítulo 10 del versículos 13 al 15, ¿sí? Dice exactamente lo mismo, es un paralelo, dice: y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encontrar, hasta el Hades te hundirás, hasta el Hades. En Lucas 16, 22 dice lo siguiente, 16, 22, 23 y 24 dice: sucedió pues que murió un pobre, y ojo, esto no es una parábola, esto es literal. ¿Por qué sabemos que no es una parábola? Porque se dicen los nombres de las personas que intervienen. En las parábolas no se dicen nombres, se dice de una virgen, de una mujer, de un sembrador, pero no se dice el nombre de esas personas. Y en segundo lugar, la estructura es completamente distinta a la de una parábola, ¿ok? Porque después de que Jesús lanza una parábola, él la explica. Aquí no explica nada, ¿ok? Vamos a decir, estando en el Hades, sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ojo, estando en el Hades entre tormentos, el rico. Y nos habla de quién, del pobre, ¿no? El pobre, ¿cómo se llamaba? Y gritando dijo, el 24, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro
¿Sí? Por eso no es una parábola. Envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Listo. No me alcanzó el tiempo, pero bueno. Para el próximo turno. El próximo turno, entonces, ¿cuántos minutos son que dije que son? 10. 10. Ok, 10 de refutación. Ok, cuando tú quieras, comienza tu tiempo. Ok, ya. Bien. Rodrigo, no me quedó claro cuando comenzaste tu exposición, porque me mencionaste las dos expresiones, lugar y o estado, refiriéndote al infierno, ¿verdad? Entonces no me quedó claro si para ti el infierno es un lugar o un estado, no sé. Mencionaste las dos expresiones, entonces me dejaste con la duda. Eso fue en el minuto número 18. Ahora, parece que tienes una confusión, Rodrigo, con el término alma y espíritu. Esos términos no son iguales, no significan lo mismo, Rodrigo. Entonces me parece que hiciste una equivalencia cuando dijiste que tenemos un espíritu indestructible. El espíritu es una energía, sí. Cuando Dios creó a Adán, le sopló espíritu o fuerza de vida, aliento de vida, el Nechamás a Adán. No dice la expresión Nechamás, nunca es traducido como alma. Para eso hay otra expresión, ¿verdad? Que es Nefesh. Entonces, dices que los animales, a diferencia de nosotros, no tienen un alma inmortal. Los animales tienen alma, eso lo dice la Biblia. En el libro de los Proverbios dice que todo hombre cuida del alma de su animal doméstico, es decir, los animales tienen un alma, a diferencia de nosotros es un alma irracional, esa es la diferencia. Ahora, Eclesiastés 3:19 dice que tanto el hombre como el animal, la bestia salvaje, tienen un mismo espíritu. Todo ser vivo tiene el mismo espíritu, la misma fuerza de vida tenemos todos, ¿verdad? No hay diferencia. La diferencia es ya a nivel del alma. Ok, en el minuto 20 mencionaste lo de Pedro, lo de 2 de Pedro 3:18. Bueno, prueba esto la existencia de un lugar de tormento. Realmente esto está probando la existencia de un lugar de tormento, que eso es lo que estamos hablando aquí, porque antes de decir en el versículo 17 se dice, hablando en esa condición, Jesucristo predicó a los espíritus que estaban ¿encarcelados en dónde? En un infierno de tormento. ¿De dónde sacamos esta suposición? Si Jesucristo estaba ahí, entonces también estaba sufriendo, o estaban sufriendo los otros y él no. ¿Cómo es ese asunto? Porque lo cierto es que Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra predicando, le predicó a espíritus que estaban encarcelados en personas, dentro de personas, y los expulsó. Entonces, cuando Pedro comienza hablando los primeros versículos, ¿de qué está hablando? ¿De Jesucristo ya estando muerto o del ejemplo que Jesucristo tuvo cuando estaba vivo, lo que estaba haciendo? Porque dice, en esta condición, ¿en cuál condición? ¿Muerto o vivo? Hay que aclarar eso, porque, no sé, estás llamando a confusión ahí. En el minuto 21:41 hablaste de que el Hades es un castigo temporal. ¿De dónde saca eso? Yo sé que el Hades puede ser un lugar temporal, porque si vienen a la resurrección, entonces es temporal. Pero ¿de dónde saca lo que es el hecho de que sea un lugar de castigo el Hades? ¿De dónde sacas eso? Porque ni los griegos entendían el Hades como un lugar de castigo, simplemente era el estado de el lugar de los muertos. Eso es lo que ellos creían. No creían en el Hades como un lugar de castigo, ni tampoco los cristianos, ¿verdad? Entonces tendrías que mostrarme alguna base bíblica para que me digas que el Hades es un lugar de castigo. Ahora bien, me lo podrás citar con el de lo de Lázaro, pero ya vamos a refutar eso, ¿verdad? En el minuto 22:15 hablaste del fuego eterno. Sí, el fuego es eterno. El diablo será atormentado con un fuego eterno, pero esto es un simbolismo. ¿De dónde estás extrayendo la expresión fuego eterno? Es de una parábola. También lo puedes sacar del libro Apocalipsis. Dice que día y noche será atormentado y con fuego. ¿Pero qué quiere decir esto? El fuego es algo consumidor, es algo destructivo. Así es como lo simboliza en la Biblia. El Gehenna era un lugar de destrucción para los judíos. El Gehenna de fuego, y de paso le echaban azufre para que ardiera más.
Entonces el fuego se relaciona con destrucción. Entonces el diablo va a ser destruido eternamente, a diferencia de las demás personas que mueran en gracia, porque van a ser traídas a la resurrección. Entonces esa destrucción que sufre toda persona que muere en gracia no es indefinida, no es perpetua, como en el caso que va a tener Satanás, los demonios y el resto de personas que no tengan la gracia de Dios. Me citaste Mateo 5, lo de que tu cuerpo, ok, ¿qué es lo que va al infierno según esos textos? Dice que es el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Al que tú le cortas una mano y le sacas un ojo. Es el cuerpo físico, va al infierno. No se supone que el infierno es un lugar de castigo para los espíritus o las almas, como lo quieras entender tú. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo ahí? Si el cuerpo se queda en la tumba, vuelve al polvo. Ah, no, se va al infierno. Entonces, ¿qué es el infierno? Entonces, el sepulcro. ¿Te das cuenta? No entiendo por qué citaste esos textos. En el minuto 24:10 hablaste del gusano inmortal. ¡Wow! O sea, gusanos inmortales también. O sea, van a haber gusanos, no solamente un fuego eterno, sino unos gusanos inmortales. ¿Cómo son esos gusanos inmortales? Yo creo que estás citando una expresión que es espuria, Rodrigo. No sé dónde la citaste, pero yo creo que esas expresiones ya no salen en la Biblia católica, las actuales. Entonces, eso es espurio. Y si de ser fidedigno, entonces hay un gusano inmortal, ¿verdad? Comiéndose a las personas. ¿Cómo es esto? ¿De dónde sacamos esto? Esto parece ya algo mítico. En el minuto 24:40 hablaste de que las almas son destruidas, ¿sí? Mira, la vida de un hombre puede ser acabada momentáneamente por otro hombre, pero no de forma indefinida. Pero Dios sí puede acabar de forma indefinida totalmente con el alma de una persona. Entonces eso demuestra que el alma no es inmortal. Inmortal es que no puede morir de ninguna manera. ¿De qué me estás hablando? Entonces, yo no vine aquí a refutar lo que es el alma inmortal, Rodrigo. Pero bueno, ya me imagino que tus preguntas van a ir en torno hacia eso. Me avisas cuando me falte un minuto. En el minuto 24:40, las almas son destruidas. Son destruidas o inmortales. Ya se me olvidó qué fue lo que habías dicho ahí, ¿no? Bueno, no me queda claro, porque entonces si son destruidas, porque no son inmortales, Rodrigo. Entonces tienes que estar claro en esto. Porque, fíjate, creo que aquí donde viene, sí, lo de la oveja perdida. Bueno, fíjate por qué en lo de la oveja y lo de la moneda no se puede traducir como destrucción, porque el contexto no lo permite. Y todo traductor, siempre cuando ve una palabra, sabe que tiene varios significados. Entonces, ¿cuál es el que más aplica de acuerdo al contexto? Por eso es imposible que se traduzca destruido ahí. Sería una mala traducción. El contexto no lo permite. Se está hablando de una oveja que es recuperada, entonces no estaba destruida. Entonces el traductor no puede poner ahí destruido. Más sin embargo, en los otros versículos que tú habías citado en Mateo, se está hablando de muerte, del fin de algo. El contexto está hablando del fin de vida, fin de algo, destruido, cuerpo destruido. Está hablando de algo que se acaba. De eso habla el contexto, de una fatalidad. Por eso los traductores ponen el término ahí destruido, como otros pueden también poner perdido. Fíjate, hay una parábola que Jesucristo habla de dos caminos, ¿no? Uno que lleva a la vida y el otro que lleva ¿para dónde? Para la perdición, traducen algunos. Pero se supone que un camino es opuesto al otro, tienen dos destinos opuestos. Entonces uno no puede ser vida eterna y el otro vida eterna también. No, tiene que ser todo lo contrario. Lo contrario de vida eterna es destrucción. Y el término en esa parábola es apolumi. Es apolumi. Y en muchas Biblias tradució perdición y en otras tradució destrucción. ¿Ve? Entonces el lector tiene que examinar bien el contexto de las cosas. Mira, en el minuto 28 me hablaste de las Biblias católicas que no son confiables. La Biblia latinoamericana tiene el imprimatur de la Iglesia Católica, amigo. Es corregida por arzobispos, por teólogos, son eruditos de tu iglesia. ¿Cómo vas a decir que no es confiable si tiene el imprimatur, el libre de herejías? ¿Será que para a ti no te gusta, en lo personal, no te gusta esa Biblia? Pero eso es una Biblia aprobada por el Vaticano. Entonces no puedes estar rechazando de esa manera arbitraria tu propia literatura. Es como que yo rechazo una atalaya actual, ¿verdad? En Hechos 3:23 se habla de que
todo hombre que no escuche la voz del profeta, toda alma que no escuche al profeta será exterminado. Puedes leerlo en la Biblia Jerusalén. Las almas son exterminadas por no escuchar la palabra de Dios, exterminada. Busca esa palabra en un diccionario. Lo de Lázaro y el rico, toda la Biblia, incluida la latinoamericana, que no te gusta, yo la tengo aquí, habla la parábola de Lázaro y el rico. Tú dijiste que eso no es una parábola, porque Jesucristo después que hace una parábola la explica. No, ya él había explicado antes de comenzar la parábola, ya había dicho que viendo la condición de los fariseos, de los judíos que lo criticaban, comienza la parábola de Lázaro y el rico. Toda la Biblia dicen hay parábola de Lázaro y el rico. Entonces ese fuego era literal. ¿Qué es lo que estaba consumiendo ese fuego? O sea, era literal o simbólica. Jesucristo está hablando de un hombre que está en el cielo, se fue al cielo con Abraham y otro que fue para Hades. Pero Jesucristo en Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo antes que él. Ok. Bueno. Ahora van mis 10 minutos. A partir de ya. Ya va, espera. Yo soy el que está comenzando, ¿no? Sí. Comienzo yo con el interrogatorio y después viene el interrogatorio tuyo. Pero es que falta mi refutación. Ah, verdad, disculpa. Ok, listo. Bueno, vamos, esto es muy simple, miren. D'Angelo comenzó diciendo que el espíritu es una energía. Bueno, de hecho se fue por otro tema que no era el que era del tema, pero dijo que el espíritu es una energía. Bueno, Juan 4:24 dice lo siguiente y se lo voy a leer. Vamos a leer para que vean el tamaño de la herejía que se enseña en los testigos de Jehová. Ok. Juan 4:24 dice lo siguiente. Dios es espíritu. Él dice que el espíritu es una energía. Y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo él? ¿Y qué dicen los testigos de Jehová? Que Dios no es una persona, sino una energía. No es un ser, es una energía. Segunda de Corintios capítulo 3, se lo voy a leer también. Ok. Ok, dice, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu, pues la letra mata, mas el espíritu da vida. Ok, no es energía. Ahora dice, el Señor es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ok, listo. Ahora, vamos aquí, ya se los digo. Versículo 17. Ajá. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí está la libertad. El Señor es espíritu. O sea que es una energía del Señor. El Kyrios. ¿Y Dios es energía? ¿Cuánta herejía más bien? Bueno. Ahora, ¿qué otra cosa? Él dice que no entiende si es un estado o un lugar. Es un lugar espiritual, igual estado, dos formas de decir lo mismo, no es un lugar físico. Por otro lado, tenemos, ¿por qué el Hades es un lugar de castigo? Bueno, vamos a ir a Lucas capítulo, Lucas capítulo 16, versículo 23. Miren, esta es la parábola del rico y de Lázaro. Ahora, miren aquí, él dice que antes que eso era una parábola, no porque Jesús no dijo ninguna enseñanza, sino que la dijo antes. Vamos a ver qué dice antes. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. El que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio. ¿Dónde está diciendo que esa es la enseñanza del rico y Lázaro? Dice, y ahí sigue con una historia. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Uno pobre llamado Lázaro, escuchen,
pone nombre, o sea que no es parábola. Que echado junto a su portal cubierto de llagas deseaba hartarse de lo que caía a la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Él dijo que no era una parábola, pero no explicó por qué no era. Dijo que no era una parábola porque en su iglesia, bueno, su congregación, como se llame, dicen que es una parábola. Pero razones no hay. Ya ven, el argumento que él dio de que Jesús antes dijo por qué iba a decir esta parábola no existe. Está hablando de otra cosa totalmente distinta. Ahora, resulta que si vamos ya al versículo 23, que él dice que esto no es un lugar de tormento, dice, estando en el Hades, porque él dije, no, el Hades no es un lugar de tormentos, dice, estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en el seno de Abraham. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el rico estaba en el Hades entre tormentos. La Biblia es muy clara. Y él no puede mostrar que eso era una parábola. ¿Cierto? Muy bien. Sigamos. Bueno. Aquí habla sobre cómo es eso de que es literal, eso del cuerpo, la mano, lo que dice Mateo 5:30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti, pues es mejor que te se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo que sea echado al infierno. Entonces dice, no es literal, porque ¿cómo va a echar su mano al infierno? ¿Cómo va a echar su ojo al infierno? ¿Cómo va a echar su boca al infierno? Pues muy simple. Como les estaba diciendo, esto es en la resurrección. Cuando nosotros resucitemos, ¿sí?, para el juicio final, porque ahora morimos y luego resucitaremos, dice la palabra que vamos a ser resucitados y vamos a ser sometidos a un juicio final. Y cuando se habla de resurrección, significa que vamos a ser resucitados con un cuerpo glorificado. Entonces, en la muerte segunda, claro, uno puede entrar con manos, ojos y boca y pies al infierno, porque va a resucitar con su cuerpo. Así es sencillo, y es que eso es lo que enseña la palabra. Yo no sé por qué enredan tanto. Ahora, bueno, él me está debiendo y me tiene que decir dónde dice en Lucas capítulo 16 que lo de Lázaro y el rico es una parábola. Ya hizo una afirmación y ya vimos que es falsa. Bueno, ahora sigamos. Dice, vamos a volver. Bueno, les voy a leer lo que dice otra vez, lo que dice el diccionario Vine sobre apolumi. ¿Ok? Se los voy a poner incluso en pantalla para que ustedes lo vean. Vean que no hay trampa. Vamos a ponerlo. Pongamos a ver, ¿qué se me hizo? Aquí está. Leamos. Apolumi G622. Forma intensificada de olumi. Significa destruir totalmente en la voz media, perecer. La idea que comunica no es la de extinción. Ponga la lupa, no es la de extinción. Aunque se habla de destruir, no es de la extinción, sino de ruina. No del ser, sino del bienestar. O sea, no es la extinción del ser, sino la ruina, se pierde el bienestar. Esto queda claro basado en el uso que se le da, como por ejemplo, a la rotura de los cueros de vino, ¿sí? Que el vino se perdió. El vino no se destruyó, se perdió. Se echó a perder. Se dañó, pero no se destruyó. La oveja perdida, esto es, perdida para el pastor, lo que es metáfora de la destrucción espiritual. El hijo perdido, de la comida que perece. Del oro, el oro perdido, así también de las personas.
matar, Mateo 8:25, perecemos. Mateo 22, bueno, aquí están todas las citas. De la pérdida del bienestar en el caso de los perdidos en el más allá. Miren, tenemos Mateo 10:28, Lucas 13:3, Lucas 13:5, las citas que yo di, Juan 3:16, etcétera. Está claro, ¿no? Lo dice el diccionario Bain, no es que Rodrigo Calvo se lo inventa. Bueno, sigamos entonces. Por otro lado, bueno, ya quedó claro que hay dos términos distintos. Otra cosa, él dice que porque no acepto la Biblia latinoamericana, porque es una paráfrasis, no es una traducción. Yo no estoy diciendo que sea aceptada o no sea aceptada. Fue aprobada por un obispo y claro, tiene problemas porque es de la teología de la liberación. Pues yo no estoy diciendo, ojo, que no la acepto. Estoy diciendo que no es una traducción, es una paráfrasis. Por eso no sirve para estudiar. Ponga la lupa. Yo no estoy diciendo una cosa como la que él está afirmando, sino que no sirve para estudiar, porque no es una traducción literal, es una paráfrasis. Igual que la Biblia Dios habla hoy, igual que la Biblia de nuestro pueblo, igual que la Biblia de las Américas. ¿Ok? Bueno. Incluso hasta partes de la Reina Valera del Antiguo Testamento son paráfrasis. Se me acabó el tiempo. Bueno, listo. Muy bien. Entonces, vamos. ¿Cómo es que es? 10 minutos de preguntas, ¿es que es? Interrogación libre, sí. Listo. Rodrigo, mira, voy a ser quizá un poco fastidioso en esto porque voy a pedir que me pares el tiempo 2 veces porque quiero mostrar algo en pantalla y no quiero que mientras se cargue lo que está en pantalla me perder tiempo. Pues entonces, en el momento que se muestre, me pones otra vez nuevamente el tiempo. Ajá. ¿Verdad? Entonces te quería pedir ese favor. ¿Hace una o 2 veces? Dependiendo de cómo vaya el interrogatorio. Pues. Bueno, vale. Entonces, ok. Tú me dices cuándo empiezan mis 10 minutos. Puedes empezar ya si lo deseas. Ok. Rodrigo, entonces el infierno es un lugar-estado. O sea, son las dos cosas. Es un lugar espiritual, o sea, un estado. Porque es que el espíritu... ¿O es un lugar o es un estado? No, es un lugar espiritual que es igual a un estado. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene materia y como no tiene materia no ocupa un espacio. Por eso no se puede decir que es un lugar, sino un lugar espiritual. ¿Ok? Pero estás diciendo que es un lugar. ¿El cielo es un lugar? El cielo es un lugar y un estado. ¿Por qué? Porque el lugar... Entonces digamos, Dios está en un estado. Entonces Dios está en un estado, ¿correcto? Podemos decir eso. Dios está en un estado. El estado de estar en el cielo significa... Si Dios vive en el cielo. Te voy a explicar muy fácil. Vea. Cuando uno muere y va al cielo, está en la presencia de Dios. Por eso es un estado. Correcto. Está en la presencia de Dios. Pero es que tú al decir vas o ir, estás refiriéndote a un lugar. Yo puedo estar aquí en mi habitación en un estado de depresión, pero estoy en un sitio. Yo entiendo que las almas en el infierno están en un lugar de tormento, ¿verdad? Están en un estado de tormento. Dices que estás en un lugar. Que estás en un lugar cuando estás en un estado de depresión. ¿Dónde está la depresión? En mí, ese sería el estado. Pero yo estoy en un sitio. Entonces el infierno es un sitio o un estado. El infierno es un estado porque está lejos de la presencia de Dios y también es un lugar espiritual porque es el lago de fuego y azufre. Ok, mira, Rodrigo, bueno, ya dijiste que es un estado. Un estado o un lugar espiritual, cualquiera de los dos es lo mismo. Fíjate, el diccionario, ¿verdad? Dice lo siguiente. ¿Cuál diccionario? Sobre estado. El diccionario de Google, lo que es un estado, lo que significa estado, situación o modo de estar de una persona o cosa. Algo sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando yo te pregunto al infierno, no me estoy refiriendo al estado en que se encuentran quienes están allí, sino el sitio como tal. De hecho, tu enciclopedia católica dice que es un lugar definido, es el lugar a donde van los condenados. No dice que es un estado, no lo dice. Se dice que quienes están ahí están en un estado de tormento, pero el infierno, dice tu enciclopedia católica, que es un lugar de tormento. No puede decir que el infierno es un estado. Quienes están ahí están en un estado,
pero el infierno es un lugar. ¿Ves? Entonces, bueno, ya que como tú tienes los dos conceptos, bueno, fíjate, entonces mi pregunta sería, ¿el infierno es antes, verdad, o después de la muerte? ¿Se puede vivir en el infierno aquí estando presente? Depende de qué infierno hables. Si es el Hades, si es el Gehenna, si es el Sheol, porque el Sheol es el infierno del Antiguo Testamento, que es la tumba. Entonces, ¿no? hay un infierno que se vive aquí. Job estuvo en el infierno, sí. Ajá. ¿Y a dónde pidió él ir? No sé, al cielo, me imagino. Al cielo para, bueno, fíjate, él dice que lo ocultara en el Seol. A ver, ¿Qué es bueno. para ti el Seol? El Sheol es la tumba. Ese es uno de los tipos de infierno. No es el infierno. No es el que infierno. Si tú no sabes, infierno significa lugares inferiores. Y hay distintos lugares inferiores. Hades, Tártaro, entonces Job pidió ir al infierno. Gehenna, ok, la pregunta es, ¿Job pidió ir al infierno? Sí, a uno de los lugares para seguir sufriendo. Pero fíjate, es que él no quería sufrir y pidió ir al infierno. No, porque es que en Job se utiliza la palabra Sheol, que es la tumba. Ajá, y infierno no se usa. ¿Será por eso que en tu Biblia católica no sale ahí la palabra infierno? Inferno es un término del latín que se utilizó para homologar distintos términos como Sheol, y está ahí, en Job 14 sale infierno. Gehenna. Infierno sale en Job 14. Depende de la versión, pero lo que dice en realidad es la Sheol. Vulgata Latina, la Vulgata Latina. No, dice la infierno. Vulgata Latina es una traducción del latín. Ajá, no se puede utilizar, infierno, no se puede utilizar porque en el latín se ponía la equivalencia del infierno, por eso dije, ni se utiliza la Vulgata Latina, ni la Torre Samara, ni la CIO, ni la CIO esta, porque son traducciones de traducciones. ¿Ok? Sin embargo, ahí fue donde Job fue. Job fue al infierno. Jacob fue al infierno. Y fue precisamente pero al infierno del Sheol, que es la tumba. No al infierno del Gehenna, ni fue al infierno del Hades, ni fue al infierno del Tártaro. Te voy a mostrar algo aquí. Entonces no es un lugar, bien. Y tampoco es aquí. Ok, bueno. Párame el tiempo un momento que te voy a mostrar algo aquí. A ver. ¿Verdad? Listo. Ponlo. Okay. A ver. ¿Está? Ajá. ¿Sí se ve? Sí. Ok, bueno, escuchen. Escuchen lo que dice el Papa acerca del infierno. ¿Qué es el infierno? Lo que él cree. ¿Cuál es su propia interpretación del infierno, del paraíso? ¿Qué le pasa a las personas que van al infierno y luego a las que van al paraíso? Bueno, el infierno no es un lugar. Claro, si uno va a la Sistina, el juicio final y las caras de los que van al infierno se asusta. Si uno lee Dante, se asusta. Pero son representaciones mediáticas. El infierno es un estado. Hay gente que vive en un infierno continuamente, ¿no? Y esto lo digo no por la gente que sufre, el pobre que sufre, sino por aquellos que se hacen un mundo de autorreferencialidad malo, enfermizo, y terminan viviendo en un infierno. El infierno es un estado. Es un estado del corazón, del alma, de una postura frente a la vida, a los valores, a la familia, a todo, ¿no? Hay gente que vive en un infierno porque se lo busca. Hay otros no, que son sufridos, ¿no? Y claro, ¿quién va al infierno? A ese infierno, a ese estado. Ya se va viviendo desde aquí. Ya se va viviendo desde aquí. Se dan cuenta que es lo que yo dije al principio. Es lo que yo dije al principio. Aquí es donde se padece. ¿Cuánto tiempo me queda? Vamos en... A ver, perdón, es que se apagó por lo que... Vamos a ver. Ah, carajo. Listo. Queda el 507. Ok, entonces para ti el diablo nunca va a ser destruido. Siempre va a estar sufriendo. Sí, va a sufrir eternamente. Nunca va a ser aniquilado. No.
No, ok. Nunca va a ser aniquilado. Muy bien. Pero espérate, quiero resaltar que cuando el entrevistador le ya pregunta dijiste al que Papa, no. Ya dijiste que no. al Papa, pero Okay. le Y pregunta él al dice Papa, que se vive, ya se va le viviendo dice desde aquí. cuál es su No es un posición lugar, personal, es un estado cuál que es se su va viviendo desde posición aquí. personal, cuál es su Eso posición, contradice. su Ese es el posición líder de tu personal, iglesia. ojo. No, Sí, ese es el claro, líder pero de él tu es su iglesia posición y él está personal. hablando del infierno Ojo, de que habla él Dante, está del que habla tu hablando de una iglesia. No es posición un lugar. teológica, No, no de la este es mi de la interrogatorio, posición no puedes oficial. argumentar. No puedes argumentar porque este es mi Yo estoy interrogatorio. respondiendo a lo que tú mostraste. Yo estoy respondiendo a Sí, lo que claro, tú bueno, mostraste. ya está listo. Esa es la Es una cuestión. Tú dijiste posición que es un lugar teológica estado. de él, Dentro de tu pero es papa, ahí personal. lo dice. Es una No es la contradicción. posición oficial de la Es una iglesia. contradicción. Ese es el líder de tu iglesia. Tienes que respetar lo que dice el Papa. Y yo estoy de acuerdo con él, lo aplaudo. Eso es lo que enseñamos los testigos de Jehová, lo que acaba de decir el Papa. El infierno es aquí. Entonces dijiste que el diablo nunca Pero va a ¿cuál ser infierno estaba aniquilado. hablando el Papa? ¿Del Hades, Nunca. del Sheol, del Gehenna, del Habla tu Tártaro? ¿De iglesia, cuál? del que habló Dante, del que habló Especifica. Dante, el de que habla la Capilla Sistina, el de Dante, eso fue lo que dijo, es de ese infierno. ¿De cuál infierno estaba hablando Dante? Pero si A tú ese dices infierno que al el que se infierno refirió. de Dante es de sufrimiento y que ustedes no creen que es un lugar Bueno, de sufrimiento, eso tienes entonces que ¿cómo hablarlo que con es el el de Papa. Dante? Eso tienes que hablarlo con el Papa. Tu enciclopedia católica te la iba a poner aquí, pero ya Claro, es su aceptaste que es un posición lugar. personal, es una posición Dice que teológica, no es la su uso posición oficial. teológico, en el sentido estricto, es un lugar. En el sentido estricto del uso teológico de la palabra, es un lugar. Te lo puedo poner aquí en pantalla. Ahí lo Ajá. dice. Okay. Si quieres me paras el tiempo y te lo pongo ahí. Ahí dice que es un sentido, en el sentido estricto. Dale, párame el tiempo. Espérate. Parado. Listo. ¿Se ve? 505, ni lo había puesto a arrancar. Listo. Pero no, se está viendo. A ver, vamos a verlo. Ok. ¿Sí se ve? Ajá. Ajá, ok. Fíjate, la palabra latina infernus, griega, Hades, hebrea, Seol, corresponden a la palabra hell, infierno, que se deriva de la raíz in, por lo tanto designa el infierno como un lugar dentro y debajo de la tierra. Estoy leyendo enciclopedia Axiprensa. Sigue diciendo más, más abajo. Aquí leer la parte donde dice... ajá. Por aquí también dice, en el Nuevo Testamento, término Gehenna se usa con mayor frecuencia con preferencia a Hades, como el nombre para el lugar de castigo de los condenados. Y fíjense aquí en la parte 17, pero dice lugar, ¿verdad? Y dice aquí también, pues... Y tú dices que el Papa acabó de decir que era un estado. Ajá. Y tú estás leyendo lo que enseña oficialmente. Ahora estás leyendo lo que enseña oficialmente la Iglesia Católica. Bravo. Exactamente. Yo estoy mostrando la contradicción. Es un lugar y es un estado. Por eso dije que era un lugar espiritual o un estado. Tal cual. Un estado en el que se encuentran las personas. Tú lo que acabas de hacer es reafirmar. Tú acabas de reafirmar exactamente lo que yo lo que dije. Que era un lugar. Y contradiciendo al Papa. Y contradiciendo a tu Papa. No. Estás contradiciendo a tu Papa. No, porque él no estaba especificando qué tipo de infierno estaba hablando, si era el Gehenna, el Sheol, el Tártaro. Ese es el que, al que se está refiriendo. ¿A cuál? ¿A cuál paraíso se refirió? Entonces no me va a decir que el tema no es el paraíso, el tema es el infierno. No te vayas por las ramas. ¿A qué se estaba ¿A qué tipo de infierno se estaba refiriendo el Papa? De hecho, no me puedes estar preguntando, tienes que responder, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me queda? 4:28. Ok, otra pregunta. Ok, bueno, ya mostré lo del Papa Francisco. Bien, tú mencionaste que espíritu no es fuerza, ¿verdad? Nuevamente, edición de estudio de Biblia latinoamericana. Aquí la tengo, ¿verdad? Eso es y una fíjate lo que dice no es una en la nota crítica de Juan capítulo 4, donde se habla del Espíritu Santo. Fíjate, la nota crítica dice espíritu, fuerza incontenible que anima a los testigos de Cristo, creatividad asombrosa de la gran persona de las instituciones que se arraigan en la fe. Bueno, la expresión ruá, que es en hebreo, cuando tú buscas un diccionario, también se traduce como poder, como fuerza,
también. Sansón se llenó del Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? El hombre tuvo fuerza. Claro. Y entonces, Dios ¿de qué es me estás espíritu. hablando? Yo no Pues dije que Dios sea una fuerza. La Biblia una dice que energía. Dios es Eso estás espíritu, diciendo entonces tú. tú dices que Dios es una Claro, energía. la expresión Ruá tiene muchas traducciones. ¿Qué fue lo que puso Dios en Adán? Nechamás. Ahí ¿Cómo está. se traduce en Nechamás? Entonces tú Fuerza estás de diciendo, vida. tú estás admitiendo Fuerza de vida. que Dios es una energía y no es un Fuerza ser. de vida. Es una Fuerza energía de como la vida del es bombillo. Nechamás. No Eso puede es nueva argumentar. era. Nechamás, ¿cómo se traduce, Eso es Rodrigo? nueva Nechamás, era. ¿cómo se traduce? Es fuerza de ¿Dios vida. es De hecho, espíritu ese o no es llevar. espíritu? Dime. Sí, ¿Qué claro dice que la sí, un Biblia? ser espiritual, Listo, una muy bien. persona Y tú espiritual. dijiste que Ya, espíritu pero es es que no puedes estar es preguntándome, espíritu. no puedes estar Ah, preguntándome. bueno, ok. Este es mi interrogatorio. Ok. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Verdad? Entonces, dijiste que Job fue el infierno, ¿correcto? De acuerdo a la Vulgata Latina. Sí, claro que sí, al Sheol. Para la no tumba. sufrir más, ¿ves? ¿Te das cuenta? Job, Sí, el pero hombre a la más bueno del tumba, mundo, al y se fue para el Sheol. infierno. No al Job, Guena ni al Génesis Tártaro. 37-35. Sí, Jacob pero fue al infierno, la tú Vulgata estás Latina. tratando de esconderte en el término infierno para no tratar de hacer la Sí, diferencia como entre un lugar que no Sheol, es de tormento, como un lugar que no es de tormento. Tártaro. De hecho, Jonás capítulo 1, los primeros versículos dice que Jonás estaba en el infierno. Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Estaba quemándose. Por favor, por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Tu enciclopedia dice que es un lugar, tu papá dice que es un estado, tú dices que es un lugar-estado. La enciclopedia no dice eso. Dice que las personas son un estado, pero el infierno es un lugar definido. Eso lo dice tu Catecismo enciclopedia. de la Iglesia Católica, enseñanza oficial, numeral está bien. 1057, dice: la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien solamente puede tener se el van a hombre ese la vida lugar, y la y felicidad se van a ese para las lugar. cuales ha sido creado y Y se así van- a las cuales Y se aspira. van a ese lugar. Numeral y se van a ese lugar. 1057 del Catecismo. Está Es bien, la separación Rodrigo. eterna de Dios, es un estado. Sí. Bueno, Rodrigo, ¿cuánto tiempo me queda? Esa era mi 1.28. pregunta. 1.28. Ujú. A ver, ¿qué otra pregunta te puedo hacer? Ya te pregunté lo del diablo, dijiste que nunca será aniquilado, siempre va a estar sufriendo. Ok, está bien. Esa es tu argumentación. Bien, la expresión de chamás, no te escuché. ¿Sí se traduce fuerza de vida? ¿Se traduce o no se traduce fuerza de vida en el chamás? Lo que Dios puso en Adán. ¿Qué tiene que ver eso con el tema? Tú lo citaste. ¿Cómo es el infierno? Tú lo citaste. Tú lo citaste. Y dijiste, cuando yo te dije que él puso una fuerza, lo que puso en Adán fue una fuerza, El alma, no un espíritu el inmortal. alma. Puso su Entonces espíritu. Nechamás es alma. Nechamás es alma. Es su Nechamás es espíritu, alma. su espíritu. Nechamás es alma. Es la pregunta. Es su Nechamás espíritu. es alma. Es su Nechamás espíritu. es alma. Es su Nechamás espíritu. es alma. No, es Entonces espíritu. no sabes qué es alma y espíritu. Tienes Es una espíritu. confusión. Vamos allá al El diccionario espíritu es ahorita. inmortal. Ahorita te voy a poner tu diccionario. Bueno, Ahorita te voy a poner tu diccionario. ok. El alma es lo que tú quieres hacer ver que es inmortal. Tienes una confusión entre alma y espíritu. Yo no niego El que alma del espíritu hombre es inmortal. El alma es espiritual porque inmortal. el espíritu El alma es inmortal. Tú dijiste que el El alma es espíritu era mortal. una energía. En Bueno, ningún versículo va a salir alma inmortal. Eso Ok. te lo estás inventando tú. Ya lo hubieras citado hace años. Entonces, bueno, mira, vamos a esperar que se me acabe el tiempo. No Tiempo. contradice lo que yo dije de Apolomi. No lo contradice. Tiempo. Bien, viene tu interrogatorio. Bueno, muy bien. Tranquilo. Espérense, vamos a ver. Dame un segundito. Voy aquí a compartir la Biblia. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a empezar con... primero el tiempo. Tararán. Listo. Ya empieza a correr mi tiempo. ¿Qué se me hizo? Vamos con 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Vamos a quitar el diccionario. 6, 7 y 8. Vamos a ver. Dice, ustedes dicen que Dios no castiga porque Dios es amor y entonces es imposible que Dios castigue eternamente a alguien. Sí castiga, claro que castiga. Sí, pero La cuestión es con la destrucción, no con el sufrimiento, ¿cierto?
Bueno, Correcto. leamos lo que dice aquí. Dice, porque es propio de la justicia de Dios el pagar con la tribulación a los que atribulan. Pagar con la tribulación a los que atribulan, y a vosotros los atribulados con descanso junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no le conocen, de los que no conocen a Dios, y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Aquí está diciendo que los va a destruir o que los va a castigar, según el versículo 6. Que los va a castigar, claro. Entonces el infierno sí es un castigo. Sí, claro que sí. Muy bien. Entonces no es destrucción. Yo no dije que no fuera destrucción, claro que es destrucción. Juan 3:16, apulumi, destrucción. Entonces es un castigo de tribulación. La Es un tribulación castigo, es sí. un sufrimiento. Es un castigo, la destrucción es un castigo. Eso es un castigo. ¿Qué es tribulación? Un castigo. ¿Pero qué tipo de castigo? Sufrimiento, ¿cierto? Es un castigo. Es un castigo. Bueno, vamos a buscar tribulación en San Google, como a ti te gusta. Ok, dice así. Ok, ¿qué es tribulación en la Biblia? La tribulación desde el punto de vista de la doctrina cristiana es la aflicción, el dolor o la angustia que se padece a nivel espiritual cuando nos hemos apartado del camino de Dios. Entonces, ¿es destrucción o es aflicción, el dolor o angustia que se padece a nivel espiritual cuando se aleja de Dios? ¿Qué es tribulación? ¿Aló? ¿Se congeló él o me congelé yo? Chanfle, voy a poner pausa. Voy en 7:27. ¿Me están escuchando ustedes? Sí, fue que se cayó él. Se cayó el susto. Bueno. Vamos a esperarlo. Saludes. Miren, el infierno puede ser el Gehenna, el Hades, el Tártaro, el Sheol, pero todos son distintos infiernos. Infierno significa lugares inferiores. Así de sencillo. Vamos a ver qué pasó. Llegó. Ahí está regresando. Perdón, Rodrigo. Ok. ¿Escucha? Sí, sí te escucho. ¿Me escuchas? Sí. Cayó el internet aquí. Bueno. Estando en tribulación. Sí, tú decías que es castigo de destrucción. Bueno, la RAE, ¿qué es lo que dice? Tribulación, congoja, pena, tormento o aflicción moral. No dice destrucción, congoja, pena, tormento o aflicción moral. Persecución o adversidad que padece una persona. Eso es tribulación, según la RAE, ¿no? Pero también si leímos en San Google, dice que es tribulación en la Biblia. Dice, tribulación desde el punto de vista de la doctrina cristiana es la aflicción, el dolor o la angustia que se padece a nivel espiritual cuando nos hemos apartado del camino de Dios. Entonces, tribulación ¿es un sufrimiento espiritual o es la destrucción? Según los diccionarios. Bueno, es un castigo. Van a sufrir castigo, claro. Sí, que sí, pero van ¿en qué consiste ese pena, castigo? Hay muchos pena, castigos, pero ¿la hay tribulación pena. es un sufrimiento o es Pero una es que- destrucción? Es un sufrimiento La tribulación eterno. es un sufrimiento. Gracias. Esto no Es lo un dice. sufrimiento eterno, gracias. Morir es un sufrimiento, claro que sí. Claro. Claro que sí. Ok. Entonces, sí, porque los que son destruidos, ¿qué van a sufrir? No sufren nada porque ya han de existir. Muy bien. No, porque en el momento que van a ser destruidos no van a sufrir. Ajá, muy bien. Claro que van a sufrir en el momento que van a ser destruidos. Bueno, Se les retira entonces el corazón. está bien. Proverbio. Entonces leamos el 9. Ya que no leímos hasta el 6, vamos a leer el 9, ¿te parece? Dice, estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
O sea, Sí. ¿qué es lo que van a sufrir? ¿Destrucción o una pena de Una ruina ruina, eterna? una ruina, una ruina, Eterna, una ruina. eterna, Sí, dice. van a estar así eternamente. Van a estar arruinados Muy bien, eternamente. gracias. Estás aprendiendo lo que enseña la Iglesia Católica. Sí, Bueno, porque la destrucción es para ellos eterna. Por eso, no, porque nuevamente, es que ¿dónde una es ruina, ruina? otra vez, Ruina eterna quiere decir a el ver, sufrimiento vamos a eterno. decir, sufrirán, ¿qué sufren? ¿Qué sufren? Según el texto, Una ruina, la una pena, ruina, pena, una pena es un Muy bien, dolor, pena, la pena, pena es un dolor sí. de una ruina Por siempre. eterna, Y la van a sufrir para no una siempre. destrucción, una ruina. Entonces ¿Usted estamos ha visto una contradiciendo ciudad la en Biblia cuando ruinas? dice destrucción. Una ciudad en ruinas no es una ciudad que desaparece, es una ciudad que queda hecha pedazos, pero ahí está, los pedazos de esa ciudad. Entonces, sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice, no dice extinguidos, dice alejados de la presencia del Señor y de la presencia de su poder. Eso dice la Biblia, yo no sé. Vamos Voy a entonces, citar mis textos. vamos a Judas capítulo 1, saltemos a otro texto. Judas capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que tiene guardados con las ligaduras eternas bajo las tinieblas para el juicio del gran día. Y lo mismo que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras la carne, una carne diferente, padeciendo la pena de qué? Del fuego eterno, sirven de ejemplo. ¿Cuál es la pena según este texto? Disculpa. Repite no estaba siguiendo la lectura. Ok, voy a repetir lo que dice San Judas, el versículo 6 y 7. Dice, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, o sea, que se rebelaron, sino que abandonaron su propia morada, o sea, se fueron del cielo. Los que tiene guardados con ligaduras eternas, ojo, ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Sí, correcto. Y lo mismo que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos, o sea, como los ángeles, fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno. ¿La pena de qué? De un fuego eterno. Ok, entonces ¿es destrucción o es fuego eterno? Bueno, en el Apocalipsis nuevamente se cita de esto, del lago de fuego, donde es echado el profeta, la gran bestia y los demonios, los que estás mencionando ahí, el día del gran juicio, serán echados ahí. Exacto. Dice que la muerte será echada Exacto. junto con ellos. Y ¿verdad? Judas Y es arderán una con carta fuego simbólica. por toda la eternidad. Así Sí, dice claro, la Biblia, pero claro, nuevamente eso es así dice destrucción la eterna. Biblia. Y eso es Judas, porque no podemos decir que Apocalipsis es simbólico, no. Lo está diciendo Judas, que es un apóstol, y no está hablando con simbolismos. No, y se ¿cierto? está refiriendo al juicio. Y cuando se habla de juicio, en el simbolismo se dice que hasta la muerte va a estar con los demonios. Ajá, Va a ser pero echada en ese juicio. ¿en dónde? ¿Padeciendo cuál pena? O sea, un fuego eterno que se del fuego padece, eterno. ¿cierto? La del fuego eterno, sí, Que es se destrucción. padece, ¿cierto? No hay destrucción, La sino que se destrucción padece. eterna por siempre, la destrucción eterna por siempre. No, dice que se padece. O sea, que se sufre. ¿Cierto? Padecer es sufrir, porque si uno deja de existir, ¿qué va a sufrir? Claro. Ah, gracias. Muy bien. Ok. Ahora sí, vamos a Apocalipsis 14. Ya que mencionaste Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 14, verso 11. Dice así. Y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo, ni de día ni de noche, para los que adoran a la bestia a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Entonces, ¿qué dice? Que habrá ¿qué? Un tormento que se eleva por ¿cuánto tiempo? ¿Por Para cuánto tiempo? siempre. Pero ¿qué tormento es ese? ¿Qué tormento es ese? Es un ¿Cuál es ese tormento tormento?
No hay Pero ¿cuál es ese reposo tormento? ni día ni noche para los que adoran a la Pero es que bestia. el mismo a su imagen. Apocalipsis dice cuál es ese tormento, que será por día y noche. Se dice que es el fuego con azufre, que será por día y noche. Arderán con Dice, fuego y azufre. por los siglos de y los noche. siglos, ¿no? Claro, Por con los fuego siglos y de los azufre. siglos. Con fuego y azufre, dice el texto de Apocalipsis. Con fuego y azufre. Pues yo estoy leyendo otra cosa. Dice, no hay En el reposo, infierno no hay día ni noche. no hay Y ahí dice, reposo ni de día ni en de el Gehenna hay noche. día y noche. Imagínate, ¿de qué estamos hablando? Pues claro, en Pues claro. en el cielo solo hay día y en el infierno Ajá. no hay ni día ni noche. Y ahí dice que va a haber día y noche, va a ser así por día y No hay noche. reposo, no hay descanso. Por Y día dice y que es noche un van a estar tormento. ardiendo. ¿Qué es Entonces un hay un sol, tormento? hay una luna. ¿Qué es Amigo, un eso es un tormento? simbolismo. ¿Qué está simbolizando? Es la destrucción eterna y dice que estarán con la muerte, ¿Qué es un tormento? con el falso profeta. Tiempo. Gracias. Bueno, quedan que los 5 minutos de conclusiones. Ok, ¿Listo? ya va, ya va un momento. Déjame buscar los textos. Bueno, aquí voy a guardar esto. Ok. Tú me puedes poner ahí en pantalla, para no tardarme tanto en buscarlo, en la Biblia Jerusalén, Hebreos 2:14. Y me empieza a correr el tiempo en lo que salga el texto ahí. ¿Ya lo tiene? Aló. ¿Se cayó el internet? Aló, ¿me oye? Volví, se fue la luz, como dije, pero menos mal se fue al final. Bueno, ya volvió la luz. Se hizo la luz. Listo, tienes 5 minutos para tus conclusiones. Te pedí que por favor me pusieras en pantalla Hebreos 2:14, por favor. No te había escuchado. Sí, en la Biblia Jerusalén. Ok. Cuando me lo pongas ahí, me dejas correr el tiempo. Ok, Hebreos 2:14 en la Biblia Jerusalén. Ok, pues ya te lo comparto. Aquí. Listo. Ok. Ajá. Por tanto, así como los hijos participan de la sangre, de la carne, así también participó de las mismas para aniquilar mediante muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. ¿Te das cuenta, Rodrigo? Y te pregunté, entonces para ti el diablo nunca va a ser aniquilado. Y me dijiste que no, y ahí dice que va a ser aniquilado. ¿Te das cuenta? Tu Biblia Latinoamérica, tu Biblia Jerusalén, esa sí la aceptas, ¿verdad? Esa sí es una Biblia buena. Entonces, mira, ahí dice que va a ser aniquilado. Entonces, ¿ahora qué me vas a decir? Que hay varios tipos de aniquilación.
Hay 4, 5, 20 tipos de aniquilación. Lo cierto es que te pregunté que si iba a ser aniquilado y dijiste que no. Fíjate, Hechos 3:14, como que, o 3:24, dice que toda alma que no escucha al profeta de Dios será exterminada. La misma Biblia, Jerusalén lo dice, serán exterminados. ¿Qué significa exterminados? ¿De qué me quieres hablar? Si te hablo de muerte, entonces me vas a salir con el concepto teológico de separación. Pero si te hablo de exterminio, ¿qué concepto teológico hay de exterminio? Entonces el diablo va a ser aniquilado. Entonces, ¿con qué van a ser atormentados los demonios, el falso profeta? ¿Con qué va a ser tragada la muerte en el lago de fuego y azufre? Va a ser con la aniquilación total, con el exterminio. Y fíjate lo que dice aquí este texto de Isaías, capítulo 41, versículo 11. Me avisas cuando me falte un minuto. Versículo 11 al 12 dice, Isaías 41, 11 y 12. Estoy leyendo la Biblia latinoamericana. Todos los que se lanzan contra ti serán avergonzados y humillados. Tus adversarios serán reducidos a la nada y perecerán a la nada, reducidos a la nada. Sigue diciendo el versículo 12, los buscarás a tus contrarios, pero no los hallarás. Serán totalmente derrotados, reducidos a la nada, los que te hacen la guerra. Este es el destino que le espera a los enemigos del pueblo de Dios. La nada. No se pueden encontrar en ningún lugar, por más que los busquen, no los puedes encontrar. Serán reducidos a la nada. Entonces, la aniquilación, el exterminio, la nada. Ese es lo que le espera a las personas que no tendrán la gracia de Dios. Fíjate, te dijiste que era un lugar y un estado, el infierno, las dos cosas, pero la enciclopedia dice que es un lugar y tu papa dice que es un estado, pero un estado de la persona frente a la vida actual, que algunos se sufren y otros se buscan el infierno en esta vida, refiriéndose a cuál infierno. Ahora resulta que hay más de un tipo de infierno. Ahora resulta que hay varios tipos de infierno. ¿Y a cuál se estaba refiriendo el Papa? Al que habla Dante, al que está en la Capilla Sixtina. ¿Y cuáles son esos infiernos? El que estamos discutiendo aquí, el lugar a donde van las almas. Entonces el Papa está diciendo que no existe, no es un lugar, es simple un estado, una forma de pensar frente a la vida, frente a los valores, frente a la familia. Y hay personas que, aunque no tengan esa posición, sufren un infierno, como lo sufrió Job. Y la Biblia, en la Vulgata Latina, Job pidió ir al infierno. Es decir, Job entendía el infierno como un lugar de descanso, un lugar donde no se sufre, lo que enseñamos los testigos de Jehová. Y en tu Vulgata Latina, ahí sale la palabra infernus. Jacob, cuando se enteró de que su hijo José estaba muerto, pidió ir al infierno. La Vulgata Latina, Génesis 37, ¿verdad? Pidió ir al infierno. Entonces, Jacob entendía el infierno como un lugar de tormento. Si lo que quería era no sufrir, porque estaba en un estado depresivo, ¿para qué va a pedir ir al infierno? Dios mío. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Apulumi. El Vain contradice lo que yo dije de Apulumi. Apulumi es destrucción. Los diccionarios lo traducen así. También significa perdición, ¿verdad? Pusiste un buen ejemplo, pero el contexto indica que en ese caso es perdición, porque esa oveja regresó, la moneda regresa. Entonces no puede ser destrucción. Entonces las personas que mueren, ¿de dónde regresan? No, tiene que ser destrucción. Dos caminos, uno para la vida eterna y la otra para la vida eterna también, solamente que sufriendo. Dios mío, ¿no se supone que es lo opuesto? ¿Qué es la muerte? Es lo opuesto a la vida. ¿A qué van las personas al infierno? ¿A qué van las personas al infierno? Si el mismo texto de Eclesiastés dice que tanto el justo como el inicuo van al Seol, y en la traducción vulgata dice infierno, todos tienen el mismo suceso. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 9, los primeros 3 versículos. Tanto el que sacrifica como el que no, los dos tienen el mismo suceso. Todos van al Seol. Y en la Vulgata Latina dice infernus, todos van al infierno. ¿Dónde enseña la Biblia que el infierno es un lugar de tormento? Tú me hablaste de Lázaro y de Rico, que eso no es una parábola. Tu Biblia latinoamericana, cuando empiezas a leer la parábola de Lázaro y de Rico, dice la parábola. Claro que es una parábola, no es algo literal. Jesucristo está hablando de un hombre que está en el cielo. Dos hombres, perdón, porque Lázaro cuando asciende a los cielos se encuentra con otro. Bueno. Vamos a aceptar. Muy bien. Ok. Un segundito antes de empezar con mi tiempo.
Un segundo. Ujú. Ok. Bueno, voy a empezar ya. Miren, él utilizó esta cita, ¿no? La de Hebreos, esperen, la pongo otra vez en la Jerusalén. Hebreos 2:14. Miren para que vean que no hay truco, ¿no? Ahora la pongo en la interlineal Reina Valera para ver el significado. Ok, dice en el 14. Ok. Que el término es catargeo. Dice estar enteramente inmóvil, inútil, literalmente o figurativamente. Hasta ahí le llegó el cuento, vean. Inutilizar, invalidar, libre, abolir, acabar, dejar, deshacer, desligar, destruir, perecer, quitar, suprimir. Y él dice que es la destrucción absoluta. Pero ¿saben qué es lo más chistoso? Que él cree que un texto anula otro texto, ¿no? Porque pues él tuvo que reconocer, y ustedes lo escucharon en la sección de preguntas, quitemos el diccionario, que cuando yo le dije, le pregunté por segunda Tesalonicenses 1, vamos a ponerlo rápidamente, a ver, segunda Tesalonicenses 1, 6 y 7 y 8, dice, ok, dice, no, ¿cuál estoy leyendo aquí? Ah, Timoteo, perdón. Tesalonicenses, miren, dice esto. Porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que atribulan. ¿Más claro? Y ellos dicen que Dios no castiga, que Dios es amor, pero dice porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación, o sea, con sufrimiento, no con destrucción, con sufrimiento, tribulación. Ya lo leímos qué significa sufrimiento en el diccionario. A los que atribulan. Y a vosotros los atribulados con el descanso junto con nosotros. O sea, no hay destrucción, sino que hay un descanso para los que se salvan. Y para los otros, una tribulación. ¿Y cómo esa tribulación? Dice el 8, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no lo conocen. A Dios. Clarísimo. Ahí ya él tuvo que reconocer que sí hay un sufrimiento, que Dios sí juzga, que Dios es amor, pero también es un juez justo y tiene que dar tribulación, tiene que dar sufrimiento a aquellos que han causado sufrimiento. De hecho, miren, si seguimos en el 9 es más claro aún. Estos sufrirán sufrimiento, sufrirán la pena de la ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es un estado, estar alejado de la presencia del Señor. Eso es el infierno. Bueno, ustedes vieron que él trató de agarrarse de la palabra infierno, pero en su argumento él no diferenciaba de cuál hablaba, si era el Gaena, del Hades, del Sheol. De hecho, del único infierno que habló fue el Sheol. No habló del Hades ni el Gaena, del Gehenna, ni siquiera del Tártaro habló. Solo el Sheol, porque es el único que se va acorde con la doctrina de los testigos de Jehová. Pero él se ocultaba en la palabra infierno. Lo mismo utilizó con el argumento del Papa Francisco. Si ustedes recuerdan, el entrevistador le dijo cuál es su posición personal. No dijo cuál es la posición de la iglesia. Y él dijo el infierno en términos, sí, de sufrimiento de acá, de ese tipo de cosas, pero no habló de en qué tipo de infierno estaba hablando. Si era el Gehenna, si era el Sheol, si era el Tártaro, si era el Hades. No está hablando, no está definiendo cuál. Ahora, después, recuerden que pasamos a Judas, que no es simbólico. Por cierto, nos quedó debiendo la prueba
de que lo del rico y Lázaro es una parábola. No lo demostró. Además, con la única forma que pudo defender su doctrina fue con Biblias que son paráfrasis, no son traducciones. O sea, ¿usted sabe qué es parafrasear una frase? No es decir literalmente lo que dice, sino más o menos lo que quiso decir. Miren Judas 1:6, nos habla de ligaduras eternas. ¿Sí? Se acabó el tiempo. Ok, fuego eterno, etcétera. Gracias. Fin. Bueno. Ok. Listo, D'Angelo, muchísimas gracias. Ok, a despedida. Sí, adelante. Bueno, gracias Rodrigo por el debate. Estuvo bien bueno, estuvo movido el debate. Yo sabía que iba a estar así. Por eso te escogí a ti como apologista católico para este tema. Bueno, con respecto a lo dicho, bueno, tu comportamiento, bueno, fue a la altura. No te dirigiste en un momento a mí. Como un ataque, un ad hominem, eso me gusta, eso dice mucho de un apologista, ¿verdad? Que tiene que ser la diplomacia y el respeto. Y pienso que lo mismo opinas de mí, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, cualquier cosa de todo lo que se habla aquí, esto es fácilmente comprobable. Y yo siempre le digo a las personas que investiguen, ¿verdad? Todo lo dicho, que se comprueben. Algunas cosas yo no las demostré, ¿verdad? Pero se pueden igualmente investigar a ver. Entonces, bueno, lamento que por el tiempo, bueno, tú dices que te quedé viendo una cosa, bueno, ya vendrán otros debates. Igualmente, como ya dije, se puede investigar. Entonces, bueno, quiero darle un saludo a los hermanos a un hermano particular que me ayudó para este debate que se llama, me olvidé el nombre de él, bueno, ya me acordaré, ya le daré la gracia en persona. Rafael Muñoz, sí, a la hermana Gina que me va a estar viendo por ahí. Y bueno, creo que también estaba el hermano Franklin Enrique en los comentarios, ¿verdad? Bueno, saludo también para él. Entonces, bueno, que tengan buenas noches todos y gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ti, D'Angelo. Saludos a Juana Rojas, a Rafael, a Sandra, a Saseca, Relatos de Sabiduría, hermanos de Venezuela. Dios te bendiga.